aquellos que no pudieron venir o aquella persona que quieren volverla a ver, que de hecho yo siempre lo recomiendo, esta clase la voy a poner igual en check. Bueno, dicho todo esto, voy a compartir pantalla y a comenzar. Ok. Ok, bueno, esto es aquí en chess.com. Una partida que de hecho jugué ayer. Ayer hice una transmisión, de hecho, en TikTok y jugué una partida bastante bonita. De hecho, jugué un match contra Pichot y estuvo interesante porque el match contra Pichot, el GM argentino que se nacionalizó español, me ganó las tres primeras y después le gané, creo que gané tres o cuatro y quedó, bueno, al final el match quedó 4-4 y estuvo bastante buena noche. Pero bueno, esta partida me gustó, sobre todo por el tema que vamos a ver hoy. Eh, y vamos a ver una francesa donde juega fit de 3. A fit de 3 no es una de las ideas principales, no hablaremos mucho de apertura hoy, pero es una idea interesante para aplicar en alguna partida. La idea es que en algún momento voy a hacer E5 y ya el alfil está bien en D3 y contra las capturas en E4, el alfil en F3 tiene una buena diagonal, progresionando al alfil de C8, típico también que se da muchísimo en la catalana, donde el alfil está en G2 y el alfil de C8 bastante malo. Entonces esa es más o menos la idea de contra la francesa. Yo creo que para sorprender es una idea muy interesante donde las negras tienen que jugar rápidamente por el centro, buscando incluso a veces llevar el caballo de 5 cuando quiten el peón de D4 para cambiar el alfil de F3, que es un alfil bastante fuerte. Pero bueno, él me jugó alfil E7, van a ver que me jugó un poco raro, la apertura quedé muy bien, después se complicó muchísimo la partida. Caballo C3, empecé a sacar las piezas, A6, caballo F3. O sea, aquí no es que yo sepa toda la teoría del mundo y que me conozco que contra 6 tengo que sacar los caballos. Pues no. Si ustedes ven que su rival está haciendo algo que, por lo menos moviendo las piezas y no está haciendo ninguna amenaza, ustedes sacan las piezas lo mejor posible. Fue lo que hice. E5, caballo D7, caballo F7. Ahora sí, aquí sí, después de E5, la, las negras están, por supuesto, típico de las francesas, queriendo jugar C5. Entonces aquí sí ya empezamos a anticiparnos a rival, ¿no? Entonces por eso juego caballo 2 para buscar contra C5, C3. Todo un poco más estratégico todo. B5, típico de planes de flanco dama de la francesa, porque como pueden ver, en esta variante del avance, el peón D5 nos da una ventaja de espacio en el flanco rey, por lo que nuestro juego se basa totalmente en el flanco rey. O sea, nosotros casi no tenemos nada que hacer en el flanco dama. Todo nuestro juego se va a basar en llevar piezas hacia el flanco rey y atacar en el flanco rey, gracias a este peón D5. Por su parte, las negras va a hacer lo mismo, pero en el flanco dama. Entonces, después de enroque, caballo C6, aquí juega caballo F4, buscando caballo H5 en su momento, y me juega G6. G6 y alfil E3. Bueno, tengo todas las piezas ya afuera del tablero, eh, ya desarrolladas, ya es momento ya después de buscar un plan, ¿no? Me jugó dama B6. Entonces, en este momento, aquí entiendo que la posición está bastante rara para las negras, porque tiene rey en el centro, le falta desarrollo, yo tengo todas las piezas mías desarrolladas. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este tipo de posiciones que tenemos más ventaja en desarrollo, que tenemos mejor desarrollo? Generalmente en este tipo de posiciones debemos de buscar abrir la posición del centro. O sea, debemos de abrir el centro. Claro, no abrir a lo loco, ¿no? No hacer peón por y a ver qué pasa. Siempre tiene que haber una idea continua. Entonces, por eso se me ocurrió una idea de hacer A4 primero, molestando el peón de B5, para cuando haga B4, abrir con C4. Esto fue una partida de 3 minutos, no tiene tampoco la calidad que puede tener una partida clásica, pero los conceptos yo creo que están bastante buenos. De hecho, es interesante la idea que le hice. Eh, Sobre todo aplicando esa idea, ¿no? Ese concepto de que cuando tengamos ventaja en desarrollo, siempre recuerden abrir la posición, porque abriendo la posición que es donde ustedes van a poder hacer amenazas directas y aprovechar que él no tiene ventaja en desarrollo, que tiene poco desarrollo más bien. Entonces, otras ideas puede ser aquí caballo H3, una de las que se me ocurrió para buscar el cambio de alfiles, porque si ese es el alfil bueno de negra, si le cambiamos ese alfil va a tener debilidades grandes en las casillas negras. Pero bueno, hice A4 con esta idea de abrir el centro. Abrir el centro. eh, Idea importante en la posición cuando tenemos ventaja de
desarrollo, como decía, y me jugó C por D4, y aquí es donde empiezo ya a calcular, ¿no? Aquí tengo muchas formas de jugar. Ya, o sea, como pueden ver, que eso es lo primero que vamos a ver, sobre todo con respecto a la clase de hoy, cuándo calcular y cómo, ¿no? Como pueden ver, anteriormente yo no había calculado nada porque había, sobre todo, desarrollado las piezas y jugando con idea, no sin calcular nada, porque no había ninguna amenaza en la posición. Entonces eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Cuando calculamos es cuando hay amenaza en la posición. O sea, el primer error que ustedes pueden cometer es que en este momento ustedes están calculando alfil E3. ¿Qué pasa si hago alfil E3, me juega alfil B7, yo juego torre C1? No, no, eso no se calcula. Cuando no hay amenaza en la posición, solo se mejoran las piezas y se juega con una idea, un plan. Pero eso, como tal, calcular no se calcula. O sea, se calcula cuando existe amenaza en la posición. Por ejemplo, en este momento. En este momento, ¿qué pasó? Al abrir la posición. Al abrir la posición no hacemos que el rival también active su... No, pero es que, exacto, si ustedes tienen ventaja en desarrollo y abren la posición, van a tener las piezas más activas. O sea, es imposible que el rival tenga desventaja en desarrollo y tenga las piezas más activas que ustedes. Entonces, por eso generalmente, o sea, si abren la posición con ventaja en desarrollo, van a tener las piezas más activas. Es muy raro de que tengan más desarrollo, el rival menos desarrollo, abren la posición y queden peor. Es muy, muy raro eso. Entonces, porque lo importante de abrir la posición es crear ataques. O sea, si una posición es cerrada, eso es lo primero. Si una posición es cerrada, totalmente cerrada, no van a poder crear ataques. Entonces, para aprovechar que el rey está en el centro, para aprovechar que el rival tiene poco desarrollo, es eh, donde van a poder aprovecharlo es abriendo la posición. Con la posición abierta, imagínense esta misma posición. O sea, imagínense esta misma posición sin los peones en D4, sin estos peones en el centro. Eliminemos estos peones en el centro y las blancas están totalmente ganadas. O sea, vamos a ganar la partida en 4 o 5 jugadas. Si quitamos esos peones del centro, ganamos la partida en 4 o 5 jugadas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer amenazas. Por ejemplo, caballo D5, alfil F4, caballo C7, torre 1 y ganamos. Entonces, esa es la idea, de que si abren la posición, con la ventaja en desarrollo, ganamos la partida. Eso muchas veces, bueno, a lo mejor ustedes no, pero yo he visto partidas de jugadores 1500, 1600, 1800, que en la apertura empiezan a perder tiempo, tanto moviendo muchos peones, y ustedes no lo aprovechan. He visto partidas que no se aprovechan, y es porque tienen que abrir la posición. Abriendo la posición ya van a ganar la partida bastante fácil, si tienen ventaja en desarrollo. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, estamos abriendo la posición, y entonces a partir de aquí sí se empieza a calcular. ¿Por qué? Porque hay amenaza en la posición. Entonces, aquí ya empezamos a calcular. ¿Qué pasa si C por D? Pues me captura el alfil, le captura el alfil, me captura en F2. Y después de torre por F2, dama por C6, no lo veo tan claro. O incluso contra torre por F2 puede tener algunos temas alfil C5 y no hay una amenaza directa. O sea, lo que estoy calculando es esto, para que vean. Torre por, dama por, y ahora prácticamente no hay amenaza en la posición para las blancas. Por eso dejo de calcular. No, no me gusta esta posición, quedé con un peón de menos, no existe más amenaza, dejo de calcular. Por eso no me gusta C por D. Para que vean cómo es el cálculo de forma sencilla, cuándo detenerse. Cuando ustedes ya dejen de crear amenaza, hacen como una valoración de la posición. No hay más amenaza, tengo peón de ventaja, o sea, peón de menos, dejo de calcular. O si tengo peón de ventaja, perfecto. Entonces, C por D no me gusta esa idea de peón por. Ahora, alfil de 2 no es la jugada que yo primera tengo que calcular. La jugada que más, alfil de 2 es una jugada que haría si no tengo más alternativa. Porque es una jugada pasiva. No es una jugada que hay que calcular porque es una jugada pasiva. Que hay que calcular los contraataques. Entonces, los contraataques, eh, como caballo por D4. Caballo por D4 que está eh, clavando, o sea, cuando captura en D4 estás clavando ese caballo de D4 y estamos abriendo la posición. Hay temas tácticos en la posición. Desafortunadamente no hay un tema táctico de que haga alfil por y haga un alfil por G6 jaque, pero eh, de hecho viendo eso, para que tú veas cómo es el ajedrez, no lo tenía en cuenta, puede ser que tenga algún tema así, ¿no?
y caballo por. Puede ser. Es cierto que negra van a tener 3 piezas por la dama, en caso de que tomen E6, que no es obligatorio. Puedo hacer una jugada como dama B6, que me evita caballo C7 y me está capturando el caballo. Creo que dama B6 es una posición ventaja para las blancas. Pero, sobre todo porque dar el alfil. Aquí le estoy quitando presión a las piezas, por eso hice la jugada C por D5. C por D5 porque ahora estaba presionando, estoy presionando en E6, quiero jugar D6 para dejarlo restringido totalmente. Y aquí me hace una jugada bastante buena, me hace la jugada alfil C5. Esta es una jugada buena porque se anticipa D6 y por otra parte está defendiendo el, el caballo, ¿no? Y los temas tácticos. Y entonces, en este momento, hago una jugada que A5, que desvía la dama para que tenga problemas en E6, dama 7, todo eso para que la dama no defienda E6, ¿no? Y entonces aquí yo mismo, o sea, la jugada que más lógica existe es alfil por D4 y peón por. Y esa fue la que hice, alfil por D4 y ganar el peón D6 porque abro más la posición y el rey quedaría un poco más vulnerable. Pero es una jugada que yo tampoco, o sea, la hice porque me quedaba, o sea, porque es una partida de 3 minutos, pero no es una jugada que quisiera hacer, sobre todo dar ese alfil. Dar ese alfil no quisiera. Entonces, yo creo que aquí la mejor jugada era alfil E4, presionando, haciendo amenazas, y contra, por ejemplo, una jugada como alfil B7 o torre B8, se puede jugar una jugada como caballo D3. Esta me gusta mucho más, quizá lo hubiese jugado si tuviese más tiempo en el reloj, porque como ya estoy quitando el alfil y problemas en D4. Y sigo con las amenazas constantes, manteniendo piezas en el tablero. Entonces, yo creo que esto hubiese sido mucho mejor. Yo le jugué alfil por D4 porque es lo más lógico y rápido que se podía jugar siguiendo con el ataque. D por E6, recordad que aquí tengo una pieza de menos, pero tengo todas las piezas activas y el rey está en el centro y él todavía le falta y también tiene algunos problemas con sus piezas. Aquí me jugó de forma interesante. Me captura en E5 porque si captura en E6 este caballo hace estragos. O sea, ese caballo, estoy amenazando caballo por D4 y alfil por G6. Y si alfil por E5, esta posición se ve difícil para las blancas, negras, que diga, por el rey en el centro, ¿no? Torre 1, alfil C4. Y a la larga esto, bueno, a la larga no, a la corta yo creo que se gana esto sin mucho problema, activando todas las piezas y haciendo amenazas constantes, ¿no? Poniendo todas las piezas activas, haciendo amenazas constantes. Pues la partida hemos jugado caballo por E5, una jugada interesante, inteligente de activar las piezas. Eh, Aquí no me capturó en F7, pero de igual forma iba a seguir con planes con alfil E4, no podía hacer alfil B7 y podía buscar ideas de temas de ataques directos, ¿no? Dama B3 en algún momento. Por eso me hizo rey F8, una jugada también interesante. También las negras están buscando solidificar su posición, no abrir tanto, que de hecho que este peón lo ayude a defenderse. Así que idea interesante, sigo amenazando cosas, ¿no? Alfil E4, constante amenaza. Cuando estamos en una posición como esta, es constante amenazas. Después alfil E4 me jugó torre B8. Y aquí le juego la jugada dama de 2. ¿Por qué? Porque dama de 2, en cierto momento estoy mirando H6, pero también estoy coordinando las piezas para entrar por la columna D. Una jugadita donde tiene su idea continua, ¿no? Me va a jugar rey G7, lógica, para algún momento no tener la amenaza de dama H6. Le juego torre D1 primero, torre D8 y caballo D5. Jugada, como pueden ver, puras amenazas. No estoy perdiendo aquí ningún tiempo. Todas las jugadas siempre van a ser amenazas en este tipo de posiciones. Amenaza, amenaza, amenaza constante. Ahora amenazando el alfil de D4. Después alfil C5, dama G5. Otra doble amenaza. Que me estoy dejando el peón de F7, pero con la idea de entrar en F6. Caballo por F7, dama por F6. Idea, dama F6. No por. Me jugó rey G8. Y esta es una posición muy interesante. Donde eh, hay temas en D8, pero no tengo una jugada tan directa con el caballo. Si yo pudiera hacer jaque y torre por D8, perfecto, pero jaque en E7 más alfil por E7. Entonces, tengo que complicar la partida. Si juego de forma lenta, doblando torre y esto, él se va a coordinar y va a mejorar sus piezas o buscar algunos cambios de piezas y voy a perder la partida porque voy a tener piezas de menos. Por eso aprovechar la descoordinación que tienen las negras y la coordinación que tengo en este momento y jugué alfil por G6. Otro sacrificio más.
Fil por G6, que es la jugada que, bueno, debilita muchísimo el rey y viene, y después de dama por F6, de G6, viene caballo F6 y aquí hay temas de mate, ¿no? Una posición muy difícil de defender, que en este momento él tenía un minuto y pensó bastante y quedó, bueno, le di mate yo creo en dos o tres jugadas. Muy difícil. Aquí la máquina, la computadora es, bueno, muy dura defendiéndose y ponía que esta posición era igualdad, con dos piezas menos. No, ponía pequeña ventaja mía. Con rey E7, ponía aquí yo creo que rey E7, si, no, si más no me equivoco, y contra un caballo de 5 algo así, que no sé por qué no ponía torre 1 file E6. No sé si era rey E7, tendría que ver, porque es que hasta me cuesta buscar una jugada de defensa muy difícil eh, en la posición. eh, por los temas que existen, ¿no? Cabo H7, dama F6 y así fue la como gané la partida. Me hizo alfil por H2, dice rey H1 tranquilamente y contra alfil B7 le di mate. Mate. O sea, esta posición que de hecho vamos a ver defensa en la clase también. Lo importante, o sea, es una posición difícil, ¿no? Porque hay muchas amenazas. En este tipo de posiciones, para defender de forma correcta, debemos de entender cuál es la amenaza real de la posición. Y la amenaza real es caballo H7, dama F6 y, bueno, tipos de torre 1 o dama E6. El dama E6 no porque está el alfil, pero si se mueve el alfil, sí. Y bueno, también los temas de torre por D8. O sea, existen muchas, pero muchas amenazas que posiblemente sí, posiblemente rey E7 sea la jugada que defiende, pero está difícil porque, bueno, torre 1, alfil E6, hay temas en E6. Eh, yo creo que hasta parece me mate. No creo que sea rey E7. Está difícil la posición para... Ah, alfil por F2 está bien. Y rey E7. Y evita... Ah, sí, sí. Esta es la defensa, yo creo. Y evita el tema de torre 1. Ujú, sí, esta es la defensa. Alfil por F2 y después rey E7. Yo creo que caballo de 5 y quitar el rey otra vez. Caballo F6 y rey E7. Más o menos sí, increíblemente, posición en la tabla. Pero bueno, ¿a dónde voy? Primero, ¿qué posiciones hay que calcular y qué posiciones no hay que calcular? Cuando estamos desarrollando, ¿no? Cuando tenemos una posición cerrada, no hay que calcular nada. Eso es lo primero. Esas posiciones no hay que calcular nada. Lo segundo, calcular solo las jugadas de ataques, no calcular las jugadas defensivas. Las jugadas defensivas las hacemos, o sea, jugadas como a fit de 2, las hacemos porque no encontramos nada más y las hacemos y ya. O sea, no hay que calcular ese tipo de jugadas. No debemos de calcular qué pasa si a fit de 2, qué va a hacer él. No, no. O sea, no encuentro nada más, pues bueno, juego a fit de 2 y así. Pero, sobre todo, traten de no quedar, no tratar, no tener que hacer jugadas como a fit de 2, jugadas como jugadas pasivas, ¿no? De que le capturen un peón y tener que hacer fit de 2. Yo hice esto con la idea de sacrificar la pieza, pero si no tenía claro el sacrificio de pieza, no iba a hacer C4. O sea, no voy a hacer peor, no voy a dejarme que me capturen D4 para hacer fit de 2. Entonces, siempre jugar de forma activa. Porque aquí esta posición, de hecho, no había necesidad de hacer C4. Esta es una posición buena, donde se puede jugar, incluso jugar temas como H4, jugar por el flanco del rey. Ok, vamos a ver otra partidita que jugué. Esta partidita también la jugué ayer. eh, que me gustó mucho, sobre todo las posiciones que se da. G6, esta línea contra la siciliana es bastante interesante, porque la idea es ocupar el centro. E5, D4. Caballo C6, aquí lo jugué caballo C3. Me capturó en D4. Sí, esta partida... esta partida es interesante. Sí, yo también quería ver otra, pero esta es interesante. Caballo por D4. Sí, aquí esta posición yo creo que caballo por D4. Yo creo que D5 aquí es la principal. Pero bueno, me hizo esta. Y aquí no tenía muy claro, pero creo que dama B4 era el mejor camino para la dama, donde presiona D6, B7 y se quita los temas de caballo por E4, por supuesto. D5, ya aquí empezamos a calcular porque hay amenazas. Fíjense, anteriormente prácticamente no había amenazas, pues aquí empezamos a calcular. Bueno, lo primero que tenemos que ver qué pasa si capturo todo en D5, ¿no? Si peón por, el problema es que me está capturando de caballo y no tengo jugada de contraataque. Ese es un tema que vamos a ver también. Contraataque. Es el tema que
que más se gana partida, lo que es contraataque y jugadas intermedias. Son temas que se ganan muchísimas partidas porque los jugadores eh, se les escapa muchísimo. O sea, cuando hacen un ataque, lo primero que ven, erróneamente, son las defensas y no ven los contraataques. Y eso es un tema que, si ustedes lo tratan de ver con ejercicios y practicar mucho más, van a ganar muchas partidas. Bueno, D5, aquí empecé a calcular. Claro, si capturo en D5, capturo en D5 y no gano prácticamente nada, se cambian muchas piezas. Por eso fije 5, ¿no? Empezar a presionar, ya estoy amenazando en D5. Si peón por, puedo tomar en caballo por E4 y sigo presionando en F6 con idea de torre D1. Entonces me jugó A5, interesante, molestando un poco la dama. Tengo que tomar una decisión importante con la dama. A3 no me gusta, que a lo mejor es interesante, pero eh, podría tener algún momento filo F8, que de hecho yo viendo actualmente a filo F8, después juego dama B3. Puede ser que dama A3, pero me gustó más en B3 porque hace más amenaza en D5 y en B7. Por eso jugué dama B3. En la partida me jugó D4, por supuesto, caballo D5, buscando jugar de forma activa. Y aquí, bueno, comete un blunder, pero después vamos a ver que la posición es interesante. H6, una jugada mala, porque pierde el peón de H6. Si me tocara mover de nuevo, haría una jugada como torre D1. Me parece que es una jugada muy buena. Pero bueno, después vamos, la partida me gustó por lo que vamos a ver después. Le pongo el alfil en D3, alfil G5. Esta posición no es tan sencilla, porque ciertamente tengo un peón de ventaja, pero me falta actividad. Por ejemplo, ¿qué yo quisiera hacer aquí? Pues cambiar piezas en esta posición. O sea, si yo pudiera hacer torre C1, cambiar piezas, ganaría la partida sin problema. Me gustaría cambiar las damas, pero hacer dama G3 es un poco triste, ¿no? Doblar los peones. Entonces, por eso no juego dama G3. Vuelvo a jugar A3 para que no tenga problema en A2. En la partida me jugó A4, fijando, evitar B4, que al final B4 no es amenaza. Yo creo que A4 igual, yo creo que puede ser hasta un poco innecesaria, porque B4 no es amenaza, porque entra en C3 y está colocando los peones en color del alfil mío, que eso es bueno para mí. O sea que es un poco innecesaria, pero bueno, en la partida no es tan fácil como jugar. Por ejemplo, esta posición. En esta posición, la primera pregunta que les hago, ¿tengo que calcular aquí o no? ¿Calculo aquí o no? ¿Y cómo jugar? ¿Tengo que calcular aquí o no? ¿Qué me pueden decir? Aquí hay Pues algo que... en Ajá, teoría no, porque no nos están, no es una amenaza directa, ¿no? exactamente. Aquí no hay nada que calcular. Aquí si ustedes están pensando, no sé, torre de uno y qué me hace él y qué hago yo, mal. Están perdiendo tiempo, gastando tiempo en el reloj, te están desgastando por gusto. Entonces aquí no hay nada que calcular. Entonces hay que buscar un plan de mejora. No es tan sencillo. Mira a ver si a ustedes se le ocurre algo. La clase no es tanto estratégica, pero bueno, me parece interesante esta posición. Ajá, Emiliano. No, no, estaba pensando tratar de mejorar por la columna F, pero está la amenaza sobre H3, Exacto, entonces hay que buscarle una vueltita todavía a eso. exactamente. Quizás el peón de D4 de él está medio débil. Una jugada natural parece una torre en D1. Ajá. Torrent de uno, pero una de las cosas también que también van a aprender conmigo también es la columna C, no hay nada. O sea, la columna. Bueno, yo le iba a decir algo, pero Aida me escribió que en la columna C, no puedo hacer torre C1 ni él tampoco puede entrar. O sea, yo quisiera hacer torre C1. Esa es la jugada soñada para las blancas aquí, para cambiar piezas. Pero no se puede hacer por la dama bien puesta en G5, ¿no? Ajá. Le iba a decir algo. Una de las cosas que iban a aprender de mí. Tal vez Ajá. torre uno también, ¿no? Para apoyar ese peón de ruptura en E5. Puede ser interesante. La jugada de 5 yo creo que va en la posición. Puede ser interesante. Puede ser también que te presionen ese peón, quitándole el alfil. Pero, o sea, yo creo que una jugada como E5 puede ser un plan interesante. Ah, lo que les decía. Una de las cosas que vamos a aprender de
clases con, bueno, en Check, de las clases conmigo y con el gran maestro Roberto y los demás que también van a clase. em, que siempre, cuando vean una jugada, cuando piensen en una jugada, tienen que pensar el porqué, la idea continua. No hacer una jugada, uno de los errores que veo mucho es hacer una. Este no es el caso, porque Torre uno tiene un porqué, no tiene una idea, ¿no? Pero en muchas partidas eh, veo muchas jugadas como Torre uno y Torre de uno que las juegan automático, porque dicen el tema bastante eh, principal o bastante básico de poner las torres en el centro, ¿no? Siempre ponemos las torres en el centro. No, no, pero para poner las torres en el centro también tiene que tener una idea continua. No poner las torres por poner las torres. Por ejemplo, si van a hacer sobre todo torre de uno, es porque tienen también una idea continua. Puede ser quitar el alfil y atacar el Y, de y, 4. No está mal. Pero maestro, bueno, y también, ajá. maestro, y también como algo de buscar armonía también, ¿no? Y darle un espacio al rey también, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería? Sí, por eso, digamos, pensando, digamos, como en la armonía, porque no podemos ir hacia uno, pero uno me da también un espacio para el rey por este lado, como darle Ujú. como una idea de armonía, como buscando armonía, cuando no saber qué hacer. Sí, exactamente. Aquí, exactamente, bueno, más o menos todos tuvieron más o menos me han escrito y lo que me dijo John también tiene más o menos sentido con lo que dice. Ya Ajá, dime. hacer, y una cosita, volviendo a la idea original, ahí estaba Ajá, viendo que si hago dama E2 y si él hace alfil H3, puedo jugar F4 ajá. amenazando la dama. Si él hace dama G3, para no perder el alfil, puedo jugar torre F3 defendiendo mi alfil de D3 y caería el alfil de él de H3. Total, la dama defendería el punto F2. Digo, tácticamente capaz que podría funcionar, pero la idea principal sería F4, F5, si no cae todo ese esquema. No, interesantísimo. O sea, esta partida yo la jugué 3 minutos. Bueno, es imposible verlo todo, pero lo dices muy interesante. O sea, dame dos, ahora que lo dices, tiene mucho sentido. Vamos a calcularlo porque eso sí hay que calcular. Dame dos, alfil por H3. em, F4, tengo dos, las negras tienen dos jugadas, dama G3 y dama G4. Dama G3 sí es muy claro torre F3, porque alfil G4, dama torre por G3, y si alfil por E2, alfil por E2, y hay una pieza de ventaja. Entonces tendría que ser dama G4 en vez de dama G3 contra F4. O sea, sería dama E2, alfil por H3, F4, dama G4. Y contra dama G4, sí, puedes tener torre F3. Torre F3 igual cae el alfil de H3. Ah, pero para que tú veas cómo es el cálculo, fíjense, no funciona increíblemente. Y es más, quiero que lo vean. Quiero que lo vean. ¿Por qué no funciona? Dame dos. Calculen eso. Calculen por qué no funciona. No, no. O sea, contra dame dos, sí, sí, va a tomar el peón de H3. Eh, o si no, sería bueno para. Dame dos. Alfil por H3. F4. Ahí. Juegan negras y se defienden. Parece que le estamos capturando una pieza, pero no. Para que tú veas que el ajedrez es muy bonito. De hecho, bueno, cuando en mi juventud plena, o sea, porque ya tengo 33 años, soy joven todavía, pero bueno, cuando tenía 15, 14, que estaba subiendo bastante de nivel y dando saltos bastante grandes, un entrenador me dijo algo que a mí siempre me ha quedado y siempre me ha marcado. En el ajedrez siempre hay jugada, refiriéndose a las defensas. Por eso uno siempre no puede quedarse como que, ya gané. No, no. Trate de buscar más, más y más. Y así trato yo de hacer en los ejercicios. Y eso me ha marcado a mí y es un tema y es un concepto que es muy bueno que ustedes también lo tengan. De que siempre busquen defensa, siempre busquen que no se queden con lo más lógico. Siempre busquen más allá de eso, ¿no? Piense, ¿qué pasa si dame 2, fui por H3, F4, ¿alguien lo ha visto? Sigan calculando todas las jugadas. ¿Cómo se calcula aquí?
primero no puedes profundizar una variante, no llevar una... yo siempre recomiendo que cuando estén calculando y tengan varias jugadas candidatas, en ese caso después de F4 hay varias jugadas candidatas, no profundizar una hasta la jugada, o sea, 5 jugadas más, no, no. Tratar de hacer un repaso a todas, verlas una, dos o tres jugadas a todas. O sea, poner como, hacer como corto cálculo, ¿no? Cortas variantes de cálculo de cada jugada. Y ya después profundizas en alguna. Ah, Ujú. ahí a mí se me ocurre que después de F4, Ajá, quizás retirar la dama a H4 ajá, y si comes G por H3, ujú, haces dama jaque, dama exacto. G3 jaque y está débil el alfil de D3, ese es el problema. Entonces, Exactamente. Por eso y dame el dos. rey G7 una amenaza contundente si le eliminas los peones H y G con la Eh, torre H8. sí, no, de hecho, sí, exactamente. Sí, Sí, sí. sí. Ujú. Dama G3 y aquí, de hecho, negra están. Posiblemente no siga nada. Porque después que capture todos esos peones, después va a ser rey G7 y torre H8, como bien dices. Sí, exactamente. Por eso, es mucho cuidado. Sobre todo, una de las cosas que también les voy a recomendar, cuando tengan una posición ganada, como este no está tan ganada, pero tenemos un peón de ventaja, tenemos ventaja. Cuando tengan una posición como esta, traten de no complicar tanto la partida sin necesidad. O sea, no hay necesidad de tampoco de hacer dame 2 y hacerlo tan rápido todo, ¿no? Por eso aquí yo jugué rey H2, tranquilamente. Rey H2, quitándome los temas de fil por H3, jugando tipos de jugadas como dame 2 en la posición, como también jugando jugadas como G3, H4. La partida me jugó fil B3. Es cierto que aquí no le hice dame 2 porque rápidamente vi un F5, pero yo creo que F4. Sí, dame 2 era posible. Dame 2 era posible en este momento. Yo le jugué aquí G3. G3. No me molestaba dama de 2, parece molesta, pero podía, aquí calculé que tenía torre B1 y si alfil A2 tenía torre D1. Le quitaba la dama y después hacía torre A1 y, y bueno, y ganaba un tiempo, ¿no? En la posición. Em, Me jugó torre C5, poco lenta, H4, torre B1. Si alfil A2 tenía el torre D1. Me jugó torre D8, un poco lenta también. Y rey G2. Plan, o sea, para torre H1 y buscar abrir en el flanco de rey. De igual forma, esta posición todavía no hay que calcular. Torre H1, alfil C2, alfil por, torre por. Y ahora sí hay que calcular, ¿no? Me está amenazando en B2, temas de entrada con el peón. Y eh, existe varias jugadas buenas en la posición, pero con tantas piezas afuera de su rey, la jugada H5 tiene que ser buenísima. Tiene que ser un tema de mate en la posición. Después de torre por B2, le jugué H6. Y aquí esta posición es bastante bonita. Después de esta le hice H7. Y este momento, ya hay que calcular porque cuando ustedes vean que tanto existe un tema de red de mate que tenga pocas casillas donde ir, como en este caso que también hay temas de entrada de coronación, pues ya hay que calcular y se ve que la posición es bastante ganada, ¿no? Hay muchas formas, de hecho, de ganar esta posición, pero bueno, ¿cómo jugamos, cómo ganamos de forma más forzada en la posición? Calculen ahí. Ahí siguiendo Ujú. quizás la debilidad de casillas negras, E5, tocando el punto de F6. Ajá. Me han dicho la misma idea. E5 o torre por B2 primero y E5. Puede ser, puede ser, pero bueno, yo creo que las negras pueden defenderse, ¿no? A ver, E5. Bueno, E5 directo es verdad que... Sí, E5 directo gana. Sí.
Sí, porque dama G5, bueno, la torre cae y está haciendo dama F6, si torre por, dama F6 intermedia. E5 gana. E5 es buena, E5 es una jugada buena. A mí se me ocurrió en la partida el tema de que cuando corone y capture en F7, tengo mate en H1, inevitable. Pero para eso le hice esta prejugada primero. Torre BD1, dama G5 y esta idea, dama por F7 y es inevitable el mate. O por lo menos tiene que darme la dama, ¿no? Entonces, así gané. Pero bueno, al final esta posición es totalmente ganada, E5 gana. Torre por y esta también debe ganar, lo que bueno, dama B6 creo que defiende. Sí, no es tan sencillo. Dama B6 defiende aquí. Ya la partida se complica un poco más. Pero sí, siempre pensar lo más forzado, ¿no? E5 creo que es buenísima también y va con la idea de que es bastante forzado todo. Bien, bien. Ahora vamos a hacer otra actividad bastante interesante. Yo le tenía puesto algunos ejercicios de defensa, pero más allá de defensa, vamos a verlo algo que les va a gustar más. O sea, vamos a ver ejercicios que yo nunca he visto en mi vida y van a ver cómo voy a ir subiendo el nivel y cómo voy calculando yo y cómo ustedes también lo podrían hacer. O sea, esta es una posición que estamos en un final. En los finales pasa algo muy interesante y muy curioso. Eh, Hubo un gran maestro hindú, creo que fue Adivan, o creo que fue Adivan, eh, que decía que los finales había que conocerlos, los finales clásicos había que conocerlos, pero lo demás era puramente eh, cálculo. O sea, conocer los finales clásicos y lo demás es cálculo. Y tiene razón en muchos sentidos, porque en muchos finales, cuando sobre todo ya tenemos el peón pasado, eh, o vamos a crear ese peón pasado, o sobre todo podemos crear ese peón pasado, o ya lo tenemos, prácticamente todo es puede ser bastante forzado. Y entonces se puede dar el tipo de cálculo donde va a ser una o dos variantes bastante concretas que van a tener que calcular quizás más de 10 jugadas o 10 jugadas. Pero lo ven así y dicen, oh, es muy complicado. No, es muy fácil porque es muy concreto todo. Es una variante bastante lineal. Cuando se hace complicado, cuando el rival tiene muchas formas de jugar, entonces tienen que calcular bastantes variantes, ahí sí se hace más complicado el cálculo. Pero cuando es una sola variante lineal, por eso los ejercicios más sencillos que existen son los de forzado, los que son todos forzados. Jaque, 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 mate. Esos son los más sencillos que existen. Pero cuando no es tan forzado y que tienen muchas formas de jugar el rival, se hace más complicado. Pero en los finales se hace más sencillo porque es más forzado todo. Por ejemplo, vamos a hablar de este primero. Primera vez que lo veo. Esto fue bastante aleatorio. Bueno, yo estoy coronando aquí. Lo primero que hay que ver es entender la posición. Estamos en un final de torres. Tenemos dos peones de menos, pero mi peón está coronando. A él le falta varios movimientos. Entonces, bueno, si corono, me hace torre F2 y me sacrifica. Y bueno, no voy a ganar nunca esa posición. Y de hecho tengo que tener hasta cuidado, porque puedo perderlo por los dos peones pasados unidos en la posición. Así que ya en el momento de que él me sacrifique la torre de peón, no voy a ganar nunca. ¿Qué debo hacer? Si pongo la torre a cubrir, cuando él corone, yo puedo buscar temas de ganarme la dama. Vamos a calcular ahora. Torre H5, H2, corono, torre F2, eh, torre F5, torre por, rey por, corona, jaque y me comí la dama. Vamos a verlo con el peón de F, ¿no? Yo creo que es más sencillo. F3, esta no llega más. Entonces, torre H5. Cuando ustedes crean que lo vean, eso es un consejo también que les doy. Cuando crean que vean ya el ejercicio, no se queden con eso. Traten de ver más y más y más defensa para que no se les escape nada. Porque mi consejo siempre, que eso los puse en check, mi consejo siempre es que traten de hacer el máximo posible, aunque se demore un poco más, pero que no fallen. Simular que están en una partida, no fallen. Entonces, por eso, vamos a hacer otro repaso. Torre H5,
Si hace torre F2 es lo mismo. ¿Qué otra jugada? No hay otra jugada de torre que pueda impedir. H2, F8. Si hace H1 directo. H1 directo interesante, pero no hace jaque. Yo puedo buscar temas de mate, ¿no? Con la dama y las dos torres, jaque. Rey es D6. Jaque. Sí, y hay mate en próximas. Rey D6. Torre D5. Rey C7. Sí, dama D8. Rey B7. Ahí se me está escapando. Rey D6. Ah, bueno. Bueno, dama D5 y me como la dama sencillamente ya. No tengo ni que hacer dama D5. Sí. Por eso torre H5. Torre para acá. Rey por. Y si H2, F8. Dama y la dama jaque. Y la dama y gana bastante. Vamos a ver otro de este nivel y después vamos a ir subiendo el nivel. Pero en este lo van a hacer ustedes. Lo mismo. Primero, antes de pensar, si lo primero que están haciendo es pensando jugadas con blanca, mal. Piense primero qué está pasando en la posición. Qué está pasando, todos los problemas que tiene blancas y negras, todos los temas tácticos, y a partir de ahí empiecen a calcular. Juegan blancas aquí. Tienen un minuto. Recuerden empezar por lo más forzado, siempre. Cuando vean que el rival tiene mucha forma y ya no lo están viendo claro, busquen más alternativas. Ahí hay una idea sobre la columna H. Es decir, el negro está en posición de mate. Ujú. Elvis, tienes la idea, pero tienes que calcular concretamente. Cuando estamos calculando, está bien tener la idea, pero no te puedes quedar con la idea. Tienes que Sí, sí, llevarlo a sí. la práctica. Sí, ahí calculé varias variantes, pero ahí encontré una defensa del negro, entonces estoy calculando otra. Sí. Pensaba torre de H1, pero está el sacrificio de dama por torre H1 Ujú, y después corona. Claro, entonces después analicé torre H7, ujú, si alguna defensa con las torres con la damas, con la misma idea, que es poder doblar la torre, y estaba viendo todo el cálculo si me como el peón, es decir, sacando al rey. Ahora estaba mirando dama H7 y bueno, siguiendo toda la secuencia, ujú, eh, pero no lo encontré, por eso no seguí. ujú. No, no, bien, bien. ¿Alguien ya lo ha encontrado para yo decir la respuesta? ¿Alguien tiene alguna forma aquí de... No tengan miedo de hablar o de decir su idea, que aquí estamos para mejorar y cualquiera se equivoca. Yo también. Eh, Sí, maestro, es que digamos ahí, ujú, usted dice que hay que calcular empezando por las negras, ¿verdad? Pero, o sea, las negras, ahí lo que quieren hacer es no. pues coronar, ¿verdad? O Ujú, ujú, ganar la torre. Y ajá, digamos, mi única amenaza, las que yo veo, no sé ujú, si no es la más clara, sería la más forzada, diría usted, sería torre H7, ¿no? ujú, Amenazando el mate en G7. ujú. Pero decir una defensa muy fácil, ¿no? Las torres ahí se pueden adelantar
La única que veo, pues yo, es torre C7 y ya no hay nada. No, sigue. O sea, no te quedes, o sea, Bueno, no te quedes, ajá. Sí, dime, Elvis. yo pienso que torre H7 Ajá. y después la torre llevar y doblar la otra torre en H1, pues. Pero La ahí puedes red sacrificar, ¿no? Lo que pasa es que tiene te que sacrifica, defender. ¿no? No, pero no me voy a sacrificar porque le doy mate con la dama. Ah, no, pero me está dando jaque, sí, es verdad. Ujú, Sí, es sí, jaque. sacrifico. Es verdad que tengo que comer con jaque. Sí, recuerda. Ah, se me fue el hilo. Sí, o sea, ¿cómo se ve este ejercicio? Primero tienen que hacer un repaso a todas las jugadas que tengan. O sea, yo le hice un repaso a todas y no profundicé todavía en ninguna. Eso es una de las cosas que tienen que ver, porque a veces profundizan en alguna y se le escapa una que tenían bastante, mucho más sencilla. Entonces, yo le hice un repaso a todo, le hice un repaso a torre H1, pero tiene ¿Cómo, dama cómo es por. ese repaso, maestro? ¿Podría guiarnos sobre su repaso? Sí, exacto. Voy a decir todo lo que. Por ejemplo, torre H1, después dama por y A1. Me di cuenta que da dos torres con la dama. No calculé tanto después qué pasaba si la dama ganaba las dos torres, si le ganaba una torre. No calculé más allá. O sea, solo vi eso porque si no veo nada más, después vuelvo a ir a esa variante. Ya vi que eso lo vi en un segundo. Creo que no funciona. Dama H7 tiene tanto rey F7, rey F8, no me gusta. En un segundo, desechado. La otra que vi fue torre H7. Torre H7 lo obliga a hacer una jugada de defensa, que eso ya me gusta un poco más, porque lo estoy obligando a hacer una jugada única, ¿no? Torre A7 o torre C7. No voy a calcular cuál de las dos, me da igual. Me imagino que una torre está en séptima, porque a partir de ahí es que nosotros vamos a buscar los temas, ¿no? Una torre está en séptima defendiendo en G7. ¿Cómo sigo atacando? Si hago torre H1, desechado en menos de un segundo, pues dama por H1. Entonces, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Dama H5. Dama H5 estoy amenazando mate, porque le estoy quitando esa casilla. Oh, dama H5. Entonces, dama H5 tiene que hacer una jugada única. Entonces, a la vez que tenga que hacer única y única, entonces por ahí es el camino. Si tiene que jugar de forma única. Rey F8 única, ¿no? Para evitar el mate. Ah, bueno, si rey F8 la hago jaque, rey E7, me como la torre de C8. Vamos a suponer que la torre que hizo torre A7. Me entra dama o me come la torre, la hago dama jaque y después mate en C6. Contra rey D6, torre C6 mate. Ah, bueno, vamos a suponer que la torre entra me defiende con torre C7, dama H5, entra dama, jaque, rey E7 y torre por dama, estoy, torre por dama me hace torre por torre. ¿Están en la posición o no? Sí, sí, Torre ahí. H7, torre C7, dama Dama H5, H5, rey F8, rey torre F8. H8, rey E7. Torre por torre. Ah, lo estaba calculando mal un tiempo de menos. Torre H7, torre C7, dama H5, rey F8, torre H8, rey E7, torre por torre. Y si entra dama, tranquilamente me puedo comer esa dama y tengo torre de ventaja. Y si hace dama por D1, jaque nuevamente en E8, rey D6 y torre A6, torre C6, mate. Así. O sea, la que profundicé, la que me quedé para profundizar es la que obligaba más a arribar a jugar. No profundicé dama H7, no profundicé torre H1, no profundicé ese final de dama contra dos torres. H7. Bueno, en esta partida jugó dama B7, pero me parece que incluso es mucho más fácil que poner la torre en. ¿Cómo gana? Esto es más sencillo. Ahora sí, torre H1, ¿no? Y le come la dama B7. Sí. Esta quizás, torre A7, dama H5. Esta jugadita me parece que es la variante un poquito más complicada, ¿no? Más Sí, esa es difícil. la que creo que no estaba viendo, ¿va? Ujú. La de Sí, Dama H5. Ujú. exactamente. Yo creo que incluso hasta con esta torre podría ser una defensa un poquito mejor. Pero bueno, y aquí ya no tiene forma de entrar. No tiene forma, no me puede comer la torre. Y estoy dando mate y con torre ventaja. Entonces, posición ganada. Vamos a subir un poco el nivel. Ya que ustedes esto lo vieron bastante fácil.
Como lo vieron bastante fácil, vamos a subir el nivel. Y van a ver que subiendo el nivel, aplicamos lo mismo y lo vamos a hacer de forma correcta. Claro, nos va a tomar más tiempo, que es un nivel más sencillo, pero vamos a hacer lo mismo correcto. Primero, entender la posición. Fíjate que aquí no estoy calculando nada. Entender la posición primero. ¿Qué está pasando? Tengo alfil y torre de menos. Claro, tengo todas mis piezas, están atacando el rey, temas de mate. Entonces, lo primero que debemos de ver lo más forzado, ¿no? La jugada torre por G7, pero hacer un repaso, o sea, de todas las jugadas que tengo. Torre por G7, dama G3 es otra jugada de amenaza mate. Y bueno, caballo por F8, caballo por G7 no me gusta porque no es amenaza, esta la desecho rápido. Caballo por F8 tampoco me gusta porque después de rey por F8 sigo teniendo desventaja material y me está atacando la torre. Eh, entonces, solo me está quedando dos jugadas por profundizar. Torre por G7 y dama G3. La más forzada es torre por G7. Vamos a profundizar primero torre por G7, ¿no? Así que calculen un poco qué pasa después de rey H8. Busquen todas las también. Hagan un repaso de todas las jugadas que tengan contra rey H8. Que siga haciendo amenazas y que lo obligues a arribar a jugar. Y tienen un minuto. Bastante tiempo, vaya. Si no funciona torre por G7, tienen que ir a dama G3. Ahí hay parece que hay una sutileza sobre F6 con con la torre por G7, rey H8, torre G8, y si toma con rey la torre, entramos por G3, rey F7, rey G7, rey E8 y dama por F8. Y si toma Buena, con torre, dama por F6, y bueno, si tiene con torre, torre por F7. buenísima, Emiliano. Exactamente. Como pueden ver, lo primero que debemos calcular todos los temas tácticos forzados que existen en la posición. Y antes de ver dama G3, que dama G3 parece interesante, pero es una jugada que no debemos de ver la de primera opción porque existen muchas formas de jugar con negra. G5, G6. Incluso puede buscar sacrificar la dama porque tiene bastantes piezas. O sea, bueno, Flipboard no, pero buscar algún sacrificio. Un jaque primero y después G6. Pero antes de ver dama G3 debemos de ver torre por G7. Torre por G7, rey H8, torre G8. Es una de las jugadas primeras que debemos de ver porque es bastante forzada con los temas de mate. Siempre deben imaginarse, para entender los temas que existen en la posición, imaginarse todo lo que pasaría si quitamos piezas, si ponemos alguna pieza, si ponemos una dama en G7 es mate, si quitamos la torre F8 es mate con F6. Entonces imaginarse eso. Es muy importante también, antes de calcular a lleno, entender la posición, todos los temas tácticos que puede existir. Por ejemplo, uno de los temas que a mí se me ocurrió fue hacer dama G3 con una idea muy parecida de hacer torre por H7. Pero ¿qué pasa? Que puede tener una jugada como jaque y dama por F5 y me está quitando el dama G7. Después de torre por H7, hace dama por H7. Entonces hay temas más forzados, ¿no? Torre G8, y si torre por dama por es mate, y si rey por dama G3, rey F7, dama G7, rey E8 y mate, ¿no? Perfecto. Buen tema. Buen tema. Muy bien, Emiliano. Vamos a ver otro con este nivel. Ok, primero entender todo lo que está pasando. Dama F6, me acaba de jugar. Tengo calidad de ventaja en la posición. Pero bueno, me está amenazando mate. Eh, si me captura el peón de H6 es mate a mí en H8. Entonces la posición es bastante concreta, directa, porque me está amenazando mate y si me captura es mate también. Eh, Así que tengo que jugar jugadas muy directas, por lo que lo primero que se nos ocurre es el hack en H3, que es lo más directo que existe. Creo que no hay otra alternativa para las negras. Eso nos lo hace mucho más fácil. Pero bueno, después de jaque en H3, las blancas jugarían rey E4, única jugada. ¿Y cómo seguimos? Piensen ahí. Ahí yo vi una, pero si querés, espero un ratito.
Ok, calcula ahí bien Sí, sí, todo. sí, ya ahí para Ajá, para que ganar la quede dama. bien claro. Ujú. Calculen y hagan lo mismo que he hecho en todo este tiempo, en todo este ejercicio. Calculen y no profundicen en una variante demasiado hasta que no lo vean todos los temas que pueda haber en la posición y todas las jugadas que puedan tener también. Creo que la vi ya. Ajá, dime. Dama H3, Ajá, rey E4, ajá, dama G2, ajá. rey E5, torre D5, C Exactamente. por D5 y dama B2. Exactamente. Muy bien. Ahí este ejercicio tiene su truco. No está tan difícil, pero tiene su truco. Porque cualquiera hubiese hecho en una partida, o por lo menos hubiese visto, cambio las damas y tengo calidad de ventaja y debo ganar. Pero esta posición no está tan sencilla que gane, sobre todo por el peón pasado y que vas a perder y que el rey está muy activo y tu rey está pasivo. No está muy claro que gane aquí. De hecho, no me gusta para las negras. De hecho, tiene chance de perder la partida. La, en la posición por el rey tan activo. Entonces, no profundizar en dama F5 y en dama E6 pasa muy parecido con la jugada pasiva, ¿no? No profundizar todavía en esta. La hacemos si no existe nada más en la posición. Igual pasa con dama por H6. La hacemos si no existe nada más en la posición. Entonces tenemos que profundizar en jugadas concretas de jaque. A mí se me ocurrió el jaque en H1, en jaque en G2, contra el rey E5 se me ocurrió dama H5. Pero también entender que los temas tácticos, eso siempre los temas tácticos, imagínense siempre algún mate que pueda haber, imagínense alguna captura de dama que pueda haber y así. Entonces, así los va a ayudar mucho a encontrar la respuesta. En este caso, mate no existe, está bastante defendido, pero sí existe el tema de capturar la dama. Si hubiese un tema también de capturar el alfil con jaque, perfecto, pero no me da los tiempos. Nada más que dama H1, rey E5, no puedo capturar con jaque. Así que dama G2, torre D5, sobre todo desviación para poner la dama en B2, ¿no? Y dama B2. Y dama por. Y bueno, este final se gana sin mucho problema. Pues también con el peón de C, ¿no? Porque bueno, el rey puede estar ahí molestando un poco, pero dama C7, empieza a avanzar el peón, la dama puede ponerla en D8 sin problema, y el rey empieza a acercarse y se gana sin problema. Eh, ok, bien. Vamos a ver uno, vamos ya a ver uno de 2900. Este me va a costar también a mí. Vamos a ver uno de 2900 de rating. Pero bueno, vamos a hacerlo todos. Este lo vamos a hacerlo todos. Eh, ok. Esto es una posición que tengo peones de menos, temas en F7, temas en F8 y temas en D8. Lo primero que debemos de calcular, por ejemplo, si D8, torre por, dama por y rey H8 y no pasa absolutamente nada. Descartado todo esto. Eh, Pasa muy parecido si dama por F7, dama por, el alfil está defendiendo. No tengo ningún tema. Entonces si hago torre por F8 tampoco. Pero ¿qué pasa si hago un torre 8, no? Torre 8, torre por, dama por F7, dama por y corono y gano. Pero todavía no vamos a quedarnos ahí. Torre E8, dama B4, dama 3, dama por F7, rey H7. Claro, con la dama en A3 tengo alfil B1. Vamos a imaginarnos que la dama está en B4 quitándome alfil B1. Dama por F7, rey H7, porque hay temas de tabla. Tengo que tener mucho cuidado.
Rey H7. Ujú. Si captura en F8 me hace tabla. Torre 8, pero para que vean que no se pueden quedar siempre con la primera y ya, ¿no? Dama por F7, Rey H7. Por aquí debe haber el tema. Ujú. Sí. Ajá. Torre 8, dama B4. Es la jugada que complica un poco todo. Dama por F7 y Rey H7. Sí, pues me están haciendo dama E1 y si es tablas. Sí o sí. Ujú. Sí, no está tan claro. Y ahí cuando torre E8, dama B4, torre por torre, Dama y por torre. amenazando el punto. Ah, claro, y ahí Ujú. seguimos coronando en el cuadro negro, claro. Claro. Estaba Sí, porque tratando de ver dama por, pero no. si hago D8, ¿ah? ¿Cuál dama por? Dama por F7. No, dama por F7 es dama por, ¿no? eh, ajá, dama por, torre. ¿Cómo? No, porque calcula. No, no, no. No funciona. Ujú. Y la idea dama A8 con el mismo principio de después colocarnos Y torre después del D8. cambio, no nos deja colocarnos en E8. Sí, Esa era exacto. la idea, Ujú. porque toma con rey en F7, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, le comes el peón a 4 y listo. No, pero ahí por eso es importante valorar, Sí. porque claro, tiene. No, estos ejercicios, por supuesto, de 2900, nivel, sobre todo, no va a ser tan fácil, ¿no? Voy a concentrarme. A ver, torre 8, dama B4. Me suena que tiene que ser torre 8, dama B4, porque me está haciendo torre D8 ahora. No lo veo muy claro si hace torre D8. Igual, siempre yo hago un repaso a todas las jugadas antes de ver torre 8. Y un repaso a todo, 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 pero no. Tiene que ser torre 8. ¡Wow! Y si le hago. No puede ser. Por eso le hago un repaso a todas las jugadas. A todas las jugadas. Y si le hago G5 primero. No, si esa es la respuesta. Si le hago G5 primero. Para que se debilite el rey y hago torre 8 después. ¡Wow! ¡Wow! No, si esa es la respuesta. ¿Qué ejercicio? G5. O sea, si come de peón, está muy claro que torre 8, dama B4, dama por F7 y ya le doy mate contra rey H7. Si come de alfil, torre 8, eh, jugadita como dama F6, quizás ahora tenga. Dama F6, pero se ve que hay temas, ¿no? Oh, dama F6. Si capturo aquí, tiene que comer de rey. Jaque y tiene dama D8. No tengo jaque. Ah, D8 y mate. ¡Wow! Rey por D8 dama, dama por y mate en F7. O sea, G5, alfil por, torre 8, dama B4, que es la que estábamos viendo, dama por F7, rey H7, pero ahora tengo la columna F para defenderme los jaques. ¡Wow! Torre por F8. Oh, G5 es la jugada aquí.
Ya. ¿Qué me dicen de este ejercicio? Pero Este estaba en otro nivel, sí. por eso, Sí. no, no, esto es otro nivel, esto es otro nivel. Pero por eso, ve, este nivel es más o menos para ustedes, va a ser un nivel más o menos eh, un poquito alto, porque este nivel para mí es como un nivel medio, para mí. O sea, eh, un nivel medio que me va a costar verlo, no lo voy a ver en un minuto, lo voy a ver en 5 minutos. Yo quiero que ustedes busquen ejercicios, primero que empiecen no con nivel medio para ustedes, empiecen con un nivel un poco más bajo. Pero cuando se sientan en forma, buscar, no 2900, pero buscar el nivel medio de ustedes, que es donde los ejercicios ustedes tienen que concentrarse bien y tienen que tomarse el tiempo para verlo. Porque aquí, si yo lo hubiese hecho rápido, Torre 8, ya, Torre 8 gana, hubiese estado mal. Entonces, constantemente estás viendo defensa, estás viendo. Y eso mismo yo creo una de las ideas que más tienen, que se van a quedar con la clase de hoy, es el repaso a todas las jugadas, ¿no? ¿Cómo no me quedé todavía con Torre 8? Me quedé con la idea, pero igual le hice un repaso a todas. ¿Y qué pasa si yo hago esto y desvío y hago una jugada intermedia como G5? Eh, sí. ¿Cómo es la Eh, variante completa, maestro? la variante completa sería dama B4, dama por, rey H7, torre por, y cuando haga jaque tengo dama F1. Ah, por eso se dio el alfil. Ujú, exactamente. Dama F1 no tiene. Por eso es desviar el alfil. No, bonito cantidad de ejercicio. Entonces, en conclusiones, lo primero, ¿cuándo deben calcular? ¿Cuándo deben calcular en las Cuando partidas? tenemos algo atacado. Exacto, cuando hay amenaza, o sea, no es cuando solamente ustedes Mm, tengan algo atacado, cuando hay amenaza en la mm, posición, ustedes ya están atacando Bien. algo. Cuando hay alguna amenaza en la posición es que debemos de calcular. Cuando no hay amenaza en la posición, cuando hay una posición cerrada, cuando hay pocas piezas en el tablero que no hay amenaza, solo mejoran las piezas, juegan con idea, no jueguen de una en una, juegan con una idea, juegan con una jugada con idea, pero no tienen que calcular, no tienen que pensar torre uno, si hago torre uno, ¿qué me va a hacer él? No, 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 si es una posición que no hay amenaza, no calcular, solo jugar con idea, mejorando las piezas, buscando alguna casilla, o sea, cuando existe amenaza en la posición, ahí sí calculamos. Y entonces es muy importante la variante forzada. Lo primero debemos de entender de calcular lo forzado, lo que obliga a rival a jugar y hacer como un repaso a todas las jugadas posibles, todas las jugadas, no se le quede ninguna de ataque. Yo aquí en esta posición, G5 fue la última que calculé, porque es imposible que G5 ni Magnus calcula de G5 primera jugada buena. Entonces, eh, entonces después calculé la primera, por supuesto, dama por F7, D8, torre por F8. Son las jugadas primeras que calculé. Después se me ocurrió torre 8 con las ideas esas, pero no me quedé con torre 8, porque después de dama B4 no lo tenía nada claro. Entonces, si no lo tienes nada claro, sigue buscando, y entonces te das cuenta que a lo mejor había que desviar. Claro, esto es un ejercicio mucho más fuerte porque no es nada forzado, tienes que hacer sutilezas y demás, pero por ahí va la idea. Entonces, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Alguna pregunta? Esta clase también va a quedar en check, grabada para que la tengan clara, la puedan ver. Y por otra parte, todos los días les recomiendo, traten de hacer táctica todos los días, pero que tengan bastante acierto. O sea, tratar de que tengan bastante acierto. Eh, y pensar, no hacerlo rápido. Táctica todos los días y jugar. Eso es cuando jueguen, tratar de revisar lo que jueguen, eso es un entrenamiento buenísimo. Y la táctica, no hacer de cada 10, 6 mal o 4 mal. Tratar de tener por lo menos 8 y 2, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Yo, maestro. Ajá. Si, por ejemplo, nuestro rival tiene una pieza en el aire, también es motivo para calcular. Si tienes una pieza indefensa, pero es que, claro, pero es que si tienes algún ataque, sí, pero si tienes una pieza indefensa y no tienes ataque, no hay que calcular nada. O sea, todo se basa en el ataque.
Porque a lo mejor la posición es cerrada y él tiene una pieza indefensa, pero no tienes ataque. Si no tienes una jugada de ataque, no hay que calcular nada. El ataque es lo que define, la amenaza es lo que define. Muchas gracias. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, nos vemos en la siguiente semana, damos otra clase. Espero que les haya gustado esta clase de cálculo, espero que mejoren bastante con estos consejos de cálculo. Y si mejora el cálculo, suben 300 puntos. 300 puntos, sin mentirle. Suben 300 puntos si mejoran el cálculo. Pero el cálculo es una de las cosas que más deben mejorar y que más gana partida. Así que bueno, con todo, nos vemos en check y estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben y estamos en comunicación. Gracias, Saludos a maestro. Hasta todos. luego. Bye, cuídense. Nos vemos. Bye.